la crisis que hay permanentemente dentro del gabinete israelí. Y hemos visto varias publicaciones en prensa occidental, incluso en prensa israelí concretamente, ¿no?, que hacen un señalamiento de cómo están los ánimos ahora mismo en el gabinete de Tel Aviv. Y eso es importante porque de cara a la campaña en Rafah, de cara a la campaña en Líbano y de cara a la negociación para un alto el fuego, para un intercambio de rehenes, ¿no?, es algo que se ha debatido, se ha hablado de impedirlo desde unos sectores del gobierno o incluso de apaciguar, por estar mucho más vinculado quizá a Estados Unidos, desde otros sectores. De hecho, ahora mismo ha habido algo de polémica, Ángel, porque ya no solo se trata de que Yoav Galant quiera una intervención rápida, bueno, rápidamente, ¿no?, que lo ha querido de Líbano, o una campaña de Rafah que después pudiera dar lugar a un desvío de más efectivos hacia el norte, o incluso una movilización mayor, porque ahora mismo es como que faltan un poco unidades, ¿no?, para todas las campañas que se quieren llevar a cabo en profundidad. Otro sector del gobierno está hablando con Estados Unidos, entiendo que algunos vinculados al Shin Bet y al Mossad, a través de contactos con la CIA en Egipto, creo que se ha hablado, ¿no?, también con el secretario de Estado, y con otros países árabes como Arabia Saudí, Egipto y la propia autoridad palestina de alguna manera, yo creo que a través de Qatar, nos ha comentado. Pero bueno, muchas de estas negociaciones iban vinculadas a que Israel permitiera el acceso de ayuda humanitaria a cambio de esa entrega de todos los rehenes, incluyendo, pues principalmente hablaban de fases con mujeres, personas en estado militar y también, bueno, pues no sé si señalaban ancianos, no sé muy bien qué rangos han mencionado en su momento, pero se ha hablado de eso, de hacer un intercambio escalonado y a cambio de un número de prisioneros palestinos, incluyendo potencialmente a todos o también a prisioneros que pudieran tener delitos de sangre, ¿no?, de haber cometido ataques contra israelíes. Nada de esto ha terminado de cuajar porque hay muchas divisiones en Israel y ante la propuesta de Hamás, que había contado con un poco el beneplácito del resto de actores, Israel directamente desoyó. Y ahora que había una nueva propuesta, no sé en qué ha quedado finalmente. Se hablaba de 6 semanas de alto el fuego, no sé si también lo ha comentado Kamala Harris, ¿no? Pero hay otra disputa más que hay que sumar a esta, ¿no? Y es que Benny Gantz ha hecho un viaje a Estados Unidos de manera unilateral. Ha sido Benny Gantz, me parece. Ahora, si quieres, nos puedes comentar un poco estas diferencias que se están dando en el seno del gobierno entre el gabinete de seguridad y el gabinete de guerra, porque además también está el tema de que a los ultraortodoxos, que están un poco aparte de las normas que se aplican para el resto de los israelíes, se les está buscando que participen de esa movilización, ¿no? Esa ley que tiene que sacar Netanyahu para forzar que los jaredíes puedan entrar en filas, en ese llamado que se pueda realizar. Ahora lo puedes ampliar o matizar todo esto. Cuenta con el rechazo abierto, evidentemente, de los sectores más vinculados al sionismo religioso, a un sector de Cisjordania, vinculado a los colonos, vinculado a los propios jaredíes, vinculado a distintos sectores ultraortodoxos, pero es condición sine qua non para que continúe la normalidad de alguna manera con Benny Gantz y con esa unidad nacional que tanto está costando a Netanyahu, ya que se espera que sin complacer a Ben Gvir o a Smotrich o a alguno de los sectores más radicales, el Likud pueda buscar un perfil que contente a los liberales sin contar con Netanyahu como figura o sin los más radicales como partido. Entonces, todas estas crisis que acabo de delinear un poco vinculadas a qué hacer con Rafah, con los rehenes, con el alto el fuego, con Líbano y con los jaredíes, están descontrolando un poco la unidad de Israel. No sé cómo lo ves y si quieres profundizar en alguno de estos asuntos. Pues a ver, es que he sacado muchos Claro, temas, son ¿no? muchas cosas, sí, por eso. Habría que ir uno a uno. Y bueno, eso sí, hay varios frentes abiertos. Y bueno, por un lado podemos hablar de esa posibilidad de un alto el fuego, ¿no? Aquí lo que se está viendo es una mayor presión de Estados Unidos por el alto el fuego, que se ha traducido pues en esa llamada por parte de Kamala Harris, de un alto el fuego de 6 semanas, dijo, Sí. que es por lo que están apostando en el marco de las negociaciones que hay principalmente en el Cairo.
Y bueno, ahora mismo la cuestión está bloqueada debido a que, por un lado, Israel exige una lista del número de prisioneros que están vivos, ¿no? El número de israelíes secuestrados que están vivos, que mande una lista clara con los nombres, ¿no? A lo que por el momento jamás se ha negado. Parece que porque también debido a problemas en cuanto a organización, en cuanto a... Es decir, jamás no es la única facción que tiene rehenes. También, por ejemplo, si no voy mal, Yihad Islámica y puede que el FPLP también. Entonces parece que pueda ser problemas de falta de comunicación con los propios combatientes dentro de Gaza, puede ser varias cosas, pero por el momento parece que jamás se ha negado a dar algo que es esencial, como es el número de rehenes que tienen en su posesión, ¿no? Pero a su vez también hay algunos otros temas que no están resueltos dentro de ese posible acuerdo, y es que jamás exige que los palestinos puedan volver al norte de Gaza, ¿no? Antes preguntaban cuánta gente Mm, queda en Gaza City o en el norte es de verdad. Gaza. Y en Ciudad de Gaza específicamente no sabría decir, seguramente la mayoría estén allí, pero lo que es el norte de Gaza está hablando de entre 300.000 y 400.000. Entonces, básicamente, con esto lo que busca Hamas, evidentemente, es conseguir un punto políticamente muy importante para ellos, que es evitar la colonización, consiguiendo, evidentemente, que la gente pueda volver a sus casas. Después también otra parte de ese acuerdo que no se consigue aún dar el último toque ha sido sobre cuándo empezaría el alto fuego definitivo y la retirada de Israel. Mientras que jamás quería ponerlo a final de la primera fase, Israel quería ponerlo en la segunda fase. Entonces, pues hay varias cuestiones ahí que evidentemente no terminan, ¿no? Después está la posible ofensiva sobre Rafah. No sé, creo que es con lo siguiente que entraría dentro de las cuestiones de los frentes abiertos de Israel. No sé si tú quieres comentar algo. Si quieres, puedes entrar en todos estos puntos y así no nos desviamos demasiado del tema y luego ya los vamos comentando, que son muchas cosas y no quiero dejar los melones abiertos. Ya. Vale, pues a ver, en Rafah, y esto está en conexión en parte con Líbano, está el problema de que no tiene suficientes brigadas desplegadas para iniciar una ofensiva contra Rafah. Debido a esas tensiones dentro del gabinete de guerra, de que una parte quiere iniciar la guerra contra la invasión contra el Líbano y otra parte, principalmente Netanyahu, quiere acabar en Gaza, haciendo ese ataque sobre Rafah, hay una situación de inmovilismo que no permite optar por ninguna de las dos opciones. El problema es que Israel tiene es decir, tiene demasiadas pocas tropas desplegadas en Gaza ahora mismo. Principalmente el tipo de actividad que está llevando a cabo es una actividad de contrainsurgencia. Por ejemplo, en Gaza creo que tiene 2 brigadas desplegadas y no puede sacarlas de allí porque significaría que jamás volvería a tener el control sobre esa zona. Y por otro lado, no tiene suficientes tropas tampoco en el norte. Y eso se da más en un contexto en el cual, pues, algunos contratos y las de los reservistas, etcétera, pueden estar terminando y por lo tanto se tienen que renovar. Y ahí está la cuestión del servicio militar, que sería el otro tema de que también se ha hablado. Es verdad, el de los jaredíes, ¿no? Sí, aquí, a ver, para situar, lo que diría es que, en primer lugar, los judíos ortodoxos, ultraortodoxos, los jaredíes, históricamente, bajo ese acuerdo de Estado en la fundación de Israel, han estado exentos del servicio militar. Básicamente, si hacían las escuelas religiosas, las Torá, podían eh, alargar, ¿no?, el momento de inicio del servicio militar básicamente eternamente. Esto está codificado en una ley que se tiene que renovar y por lo tanto ahora está abierto el debate, que es un debate ya de hace muchos años, sobre si los judíos ultraortodoxos tienen que participar del servicio militar o no. Ahí el sionismo religioso, que es algo que has comentado, es decir, dentro de los movimientos ultraortodoxos, ¿no? Realmente la frontera entre ortodoxo y ultraortodoxo es un poco
Sí. arbitraria, ¿vale? Pero digamos que hay ciertos sectores, ¿no? Que a pesar de que mantengan un, un- una, una interpretación bastante estricta de la Torá y sigan, ¿no? Sus tradiciones y por lo tanto no acepten la vida civil, la vida secular dentro del Estado de Israel y entonces se encierran en sus comunidades. Hay otros sectores que diríamos que son los Jardal o Chardal, que son ciertos eh, ortodoxos que han abrazado el sionismo y por lo tanto aceptan la dualidad entre la vida religiosa y la vida civil. Eso sí que hacen servicio militar y ahí es donde Ujú. tendríamos que encuadrar a los partidos del sionismo religioso como son Ben Gvir, que es poder judío, por ejemplo, ¿no? Y el partido que se llama sionismo religioso de Smotrich, ¿no? Claro, pero Los estamos entonces ahí de- hablando de los partidos sionistas religiosos que al final acaban aceptando de alguna manera la participación en la vida civil, pero luego también hay grupos ultraortodoxos no sionistas, es decir, hay como claro, diversidad dentro de los grupos ultraortodoxos, que antes los he metido todos un poco en el mismo saco, pero hablaba de los jaredíes. claro. Lo que serían los ultraortodoxos lo se conoce como generalmente como jaredías. Y dentro, evidentemente, hay algunas divisiones. Y tenemos varios partidos entre los cuales cada uno representan intereses de algunas comunidades concretas. Es decir, por ejemplo, está Judaísmo Unido de la Torá, que forma parte del gobierno y que es uno de los principales aliados de Netanyahu, y que representa principalmente a los ultraortodoxos, a los jaredis de ascendencia askenazi, ¿no? De Europa. Estos sectores, evidentemente, pues todo el resto de estos representan intereses de comunidades concretas y lo que buscan normalmente pues es eso, leyes para sus zonas, por ejemplo que en el Sabbath no se puedan hacer ciertas cosas como por ejemplo que no haya transporte público, que no se puede ir en coche, solo se reparta pues durante la Pascua comida kosher. Sí, Entonces, suena muy ultraortodoxo, la verdad. sí, estos sectores no son necesariamente sionistas. Evidentemente, durante eh, su incorporación en el Estado israelí, han ido absorbiendo parte del ethos del Estado de Israel y participan de él y se benefician de él. Es decir, están dentro del gobierno y reciben parte de los estipendios públicos y lo que compiten es por conseguir esa conexión con el Estado para mantenerse dentro de esa esfera y por lo tanto recibir buena parte del presupuesto público. Entonces, no son militantemente sionistas y por lo tanto no participan del servicio militar y ese tipo de cosas, pero participan del Estado de Israel y por lo tanto parten de legitimarlo, ¿no? En ese sentido, sí que se puede llamar que entran dentro de la esfera del sionismo, no como otros judíos que son abiertamente antisionistas, judíos que son ultraortodoxos y que por lo tanto reniegan abiertamente del Estado de Israel y viven fuera. Algunos también viven dentro, pero estos son más una minoría. Sí, Eh, las minorías que veíamos en las protestas de Cisjordania, ¿no? Entiendo que la mayoría vivirán en el exilio. Pues sí, hemos visto sí. alguna protesta, algún choque con la No en el policía de exilio, ¿no? grupos. Sí, Sino que perdón. como ellos dicen que el reino de Israel llegará por el Mesías, llegará por Dios, no llegará por la autodeterminación nacional. Eso es un concepto liberal, moderno y occidental. Es decir, no entra dentro de los parámetros Sí, religiosos. suena muy a Tel Aviv, eso que comentamos. En general, claro, eso me refería, que hay grupos como ultraortodoxos que no son sionistas y que sí viven en Cisjordania, es decir, que es donde se han dado esos choques con algunos grupos, bueno, de seguridad y que sí que es lo que nos preguntaban o comentaban en el chat de algunos grupos no sionistas que defendían de alguna manera o usaban símbolos palestinos. Sí, sí, eh, por ejemplo, el barrio histórico de Mea Shearim, que es un barrio de Jerusalén principalmente, es donde está concentrada esa comunidad histórica judía que existía antes de que llegara la influencia sionista. Eh, y que convivían allí con el resto de población árabe palestina de la zona y que, bueno, ha permanecido hasta cierto punto allí. Vale, Em, claro. Antes de volver un poco al tema, porque es verdad que estábamos explicando ahora un poco más quiénes son estos ultraortodoxos y qué diferencias hay, pero estábamos un poco hablando de la crisis política.
Voy a responder una pregunta que no es... Porque, claro, puede haber confusión. O sea, un ultraortodoxo, si ya de por sí un ortodoxo, estamos hablando de judíos que hacen una interpretación muy rigorista, ¿no? de la vida religiosa judía con respecto a la vida civil de, en este caso, el Estado de Israel. Por eso pueden o no ser sionistas. Y ahí entra la definición... Perdona, que es que la pregunta era ¿qué es un sionista? Entonces, claro, eso por decirlo rápidamente, efectivamente sí son grupos que apoyan la existencia del Estado de Israel. Por eso, para ser sionista no necesitas ser judío. O sea, es que son conceptos muy diferentes. Y en Europa, en Estados Unidos, el sionismo que se ha implantado no necesariamente viene de grupos judíos, que por supuesto pues también tiene mucho que ver. Entonces puede también haber judíos que no quieran el Estado de Israel. De hecho, viene de eso, el Estado de Sion, ¿no? Que es como viene la palabra etimológicamente, y que tiene luego sus diferencias enormes, ¿no? Por eso hay tantos grupos políticos sionistas que se autodefinen sionistas y no significa necesariamente supremacistas judíos, aunque algunos lo son. Por eso explicamos siempre que dentro del sionismo puede haber gente más a la extrema derecha y menos, más liberales, o entonces hay muchas categorías que hay que hacer, y por eso precisamente hemos empezado a explicar que es tan imprescindible una sesión como la del seminario de Ángel, que nos va a explicar los sectores de Israel. Pero bueno, antes de devolverte la palabra, voy a aprovechar para dar las gracias rapidísimamente, porque para eso nos han apoyado, para que sigamos analizando la actualidad sin más. A Mike814, a Vilex, que tiene 21 meses de Prime con nosotros, y a Arene Luna, que lleva 5 meses de suscripción de pago con nosotros. Así que bueno, muchísimas gracias a los tres. Y no sé si me dejo a alguien, pero bueno, voy a devolver la palabra a Ángel para que, como digo, la mejor recompensa de este apoyo es que sigamos haciendo el análisis. Ángel. Sí, bueno, pues nada, eso, la duda que está ahora encima de la mesa es si la nueva ley sobre el servicio militar que se tiene que aprobar alrededor de verano va a incluir medidas más claras para incluir dentro de ese servicio militar a los ultraortodoxos. Están exentos, ¿no? Tienen una serie de privilegios que les permite evitar el servicio militar. También a los no judíos. Creo especialmente a los musulmanes. Creo que los drusos sí que tienen servicio militar obligatorio y no lo hacen por voluntad únicamente. Entonces, pues bueno, ahí es donde está el debate, porque evidentemente el poder de Netanyahu se asienta sobre su alianza con sectores del sionismo religioso y con sectores de las comunidades ultraortodoxas. Si básicamente se niega a aprobar una ley que incluya a los ultraortodoxos, o que al menos ponga algún tipo de medidas que obligue más estrictamente a que cumplan una serie de requisitos para que no hagan el servicio militar obligatorio, podría perder el apoyo de los de Unidad Nacional, ¿no? Y quizá incluso apoyo de sectores del sionismo religioso. Y esto en realidad está dando poco pie a que cada uno haga lo que le dé la gana, porque como cada uno se ve con las llaves de la coalición, Benny Gantz coge y se va a Estados Unidos y empieza Netanyahu a enfadarse, porque es que parece que se ha expresado en unos términos gruesos, señalando que aquí el único primer ministro que hay soy yo. Y por otro lado, claro, Benny Gantz sabe que tiene la capacidad de tumbar este gobierno, pero como digo, Ben-Gvir no es la primera vez que pone en un serio aprieto a Netanyahu, como cuando dijo que no hubiera acuerdo con lo de los rehenes. Pero al mismo tiempo tienes a Ben-Gvir, que no es que sea clave para la coalición ni para el gobierno, pero sí es clave para Netanyahu, porque hay sectores no radicales que quieren mantener la coalición con el Likud, pero cambiando a Netanyahu por otro perfil. Y ahí pues se ha hablado de mil cosas, ¿no? Se ha hablado de los sectores de Unidad Nacional, de Gantz, de Eisenkot, de Gadar, se ha hablado también de Yoav Galán, bueno, de muchas cosas. Y algunos, como Yoav Galán, lo mismo. Están haciendo unas declaraciones súper exaltadas hablando de la operación militar que van a llevar a cabo, porque saben que la relación, y esto es un poco irónico, pero lo hemos explicado alguna vez, es casi peor entre Netanyahu y Yoav Gallant, que es de su mismo partido y que no se pueden ni ver y que retrasan muchísimo los gabinetes de guerra por esa mala relación personal, según dice la prensa local, que es casi peor que la que hay con los otros socios, que ya de por sí es
compleja. Entonces, claro, está todo tan equilibrado y es tan frágil que cada uno hace un poco la guerra por su cuenta. Digo entre comillas porque Ben-Gvir ha estado armando abiertamente a los colonos cisjordanos y a tantos y tantos perfiles que le han interesado, ¿no? Y él mismo en persona, quiero decir, ya no solamente como una metonimia. Entonces, bueno, veo que aquí el gobierno sobrevive por la coyuntura. Claro, la cuestión es que lo que hace este tema tan relevante políticamente es la propia guerra. Es decir, la idea de comunidad por parte de la sociedad israelí, de que todo el mundo tiene que poner de su parte para el sostenimiento del Estado, y el ejército es ese pilar fundamental del Estado israelí. Hoy publicamos un artículo, ¿no? Artículo precisamente sobre la importancia del ejército israelí dentro de la conciencia nacional israelí, ¿no? Como es ese pilar central. Lo tenéis en la web. Está en la web. Y sí. Y entonces la cuestión es que esto es un tema que es muy popular dentro de Israel. Es decir, que mayor parte de la gente ve injusto que los jaredí, puedan evadir el servicio militar obligatorio por cuestiones religiosas. Entonces, y más en una situación de guerra como es la actual, teniendo en cuenta que encima los jaredíes, por un lado, son un porcentaje importante de la población, no sé si llegan 15-20%, y después, encima, estamos hablando de que los jaredíes son los que más crecen en tasa de natalidad. Por lo tanto, lo que se está viendo es que Israel cada vez es un estado en el cual la presencia de lo religioso tiene un peso cada vez mayor. Pero un Entonces, 15-20% es muchísimo, es decir, está avanzando esa proporción ultra ortodoxa en la población israelí. sí, sí. Entonces, pues bueno, el tema es que ahí la gente sí que ve un motivo para adelantar elecciones. Es decir, este es un tema tan importante políticamente que en las encuestas la gente está diciendo que ve favorable tirar el gobierno abajo y adelantar elecciones por ello. Es un tema que tiene tanto peso que lo justificaría. Pero Por incluso lo en un tanto, contexto de guerra, porque estamos de sí, acuerdo en que la guerra es lo único que mantiene unido todo este batiburrillo de siglas y de intereses contrapuestos y de odios personales. Entonces, claro, probablemente en esa elección Netanyahu quizás sería la pieza más vulnerable, por eso no quiere esas elecciones. Pero sí. todos estos sectores ultraortodoxos y otros sectores, porque no son solo los ultraortodoxos, sino en general la extrema derecha, en general los revisionistas, sionistas, por decirlo de alguna manera, que hay mucha variedad dentro de ese campo radical, no casan con los liberales, porque son precisamente los liberales los que quieren este tipo de reformas en detrimento de un Estado, no sé cómo decir, si tiene algo que ver con el tema del Estado-nación judío o de una profundización del judaísmo como forma de vida del Estado de Israel. No sé si esto es la vinculación exacta, pero el caso es que son los liberales el principal problema de los radicales. No sé si las elecciones solucionarían ese problema o simplemente es empujarlas hacia adelante con una nueva pieza central que podría ser de Unidad Nacional o que podría ser de Likud, probablemente de Unidad Nacional, por cómo están las encuestas. Pero no le va mal a Ben-Gvir en las encuestas. Esas elecciones que podría haber no solucionarían este problema, necesariamente. Bueno, serían las elecciones en las cuales la cuestión central que se jugaría sería el término del servicio militar obligatorio para los Haredi. Y por lo tanto, unas elecciones politizadas en base a esa cuestión central son mortales para Netanyahu. Netanyahu no puede ir a las elecciones en un contexto de guerra oponiéndose a eso. Él lo No, sabe. claro, o sea, yo doy por hecho, y es lo único que sí que tengo más o menos señalado, que Netanyahu es la pieza más débil de esas elecciones, pero incluso con otra figura que pudiera ser de Unidad Nacional Partido, Es decir, no si veo hubiera que... elecciones, lo más seguro es que se consiguiera una mayoría favorable a ese servicio militar obligatorio y se pudiera formar un gobierno con unidad nacional a la cabeza. Sí, eso, un liderazgo de Unidad Nacional, probablemente con Lieberman, que también sube las encuestas, con Yesh Atid, que cae en las encuestas, pero todavía tendría un peso interesante, con los nuevos sectores, yo no sé si se meterían los sectores laboristas o
de listas árabes, no lo tengo yo muy claro, tal y como está ahora mismo Benny Gantz y toda la gente que le rodea. Pero claro, es que es eso o es el gobierno más derechista de la historia. Entonces, ese mal menor a veces hace que se apueste por sectores liberales que no son favorables a sus intereses. Esto a mí me suena a una crisis incluso de mayor calado que la que hubo en junio del año pasado, porque estamos hablando de dejar fuera del gobierno a los sectores más belicistas, a los sectores más supremacistas y que están armándose en Cisjordania. Es que en cualquier momento puedes tener un choque civil, o sea, una guerra civil. Puede ser breve, puede ser de no gran intensidad, pero es un conflicto, puede haber un conflicto civil si se deja fuera a este sector tan pujante de la política israelí, ¿no? Sobre todo con lo incendiado que está ahora mismo. Pero bueno, entiendo que es un Bueno, escenario más lejano. pero bueno, el tema es que es una crisis importante que tiene Netanyahu encima de la mesa y que va a tener que decidir, porque el problema es que si se decide por un servicio militar obligatorio en el cual se les quiten esos privilegios a los Haredi y por lo tanto se amplíe la posibilidad, ¿no?, de que entren en servicio militar, estamos diciendo que perdería el apoyo de un sector central y que sin ese apoyo él no puede mantener una mayoría. Es decir, el bloque que Sí, constituye, que le sostiene como primer ministro, necesita ambas patas, tanto al sionismo religioso como a los ultraortodoxos. Y sí. por lo tanto, quedaría en manos de Gantz. Gantz tendría totalmente vía libre para, para moverse como quisiera, porque sería el principal apoyo que mantendría a Netanyahu en el poder. Entonces, Netanyahu, que es un político que se ha demostrado muy habilidoso, tendrá que buscarse la manera de Ujú. construir alguna fórmula en la cual mantener el apoyo de los Haredi, y yo entiendo que incluir algún tipo de medida que más estricta, que no permita esa versión tan generalizada que hay ahora mismo, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, y dejando un poco de lado eso, ¿no? Que he planteado que una ruptura entre los liberales y la extrema derecha o los otros sectores, que es tan amplio ese campo del sionismo religioso y ultraortodoxo que nos hablas, podría llevar a un conflicto civil, pero antes de eso sí que se podría dar la circunstancia de que Benny Gantz por fin consiga ser primer ministro, él o alguien de su entorno, porque tal y como está ahora mismo el panorama, insisto, la pieza más débil de este rompecabezas en unas nuevas elecciones es Netanyahu. Pero incluso sin ir a elecciones, porque yo creo que el tema de las elecciones es algo que los liberales pueden querer, pero si se pueden conseguir los cambios internos sin elecciones, mejor, por el contexto de guerra. Es decir, que el Likud acepte quitarse a Netanyahu. Creo que va más por ahí la cosa, pero bueno, es complicado ahora. No sé si ese escenario es viable tal y como está la situación, pero me parece que Netanyahu, como tú dices, tal y como es él y cómo se está desarrollando la política israelí, puede tener fórmulas, o el Likud puede encontrar fórmulas con o sin Netanyahu para evitar que vayan a elecciones y todo el mundo pueda quedar moderadamente satisfecho. Porque ir a elecciones, ojo, cuidado con el tiro en el pie que se puede dar el Likud, el que se puede dar Netanyahu, por no hacer concesiones, cuando ya es un perfil que ha demostrado ser capaz de hacer concesiones a todos. Son muy complejas, pero las ha hecho cuando tuvo la crisis judicial, de la reforma judicial, ¿no? O en el momento en el que se han ido desarrollando las distintas invasiones de Gaza en forma escalonada, y al mismo tiempo en todo este equilibrio nos falta el elefante en la habitación, que es Estados Unidos, ¿no? Que es otro de los sectores con el que hay que tener un equilibrio que complica mucho más este puzzle. No sé si quieres comentar alguna cosita más sobre esta cuestión o si tenemos preguntas en el chat, Edu, también alguna que vayamos viendo la podemos ir Sí, sí, introduciendo a este debate que es... tenemos bastantes, está el chat bastante activo, chicos. Vale, pues como hemos tocado varios temas de la crisis política de Israel, lo podemos lanzar al debate también con las Sí, preguntas. porque, bueno, evidentemente, al hilo de lo que habéis estado comentando, nos dice Miriam que, claro, que no habrá elecciones mientras estén en guerra, ¿no? Sí, puede haber elecciones, no existe ningún tipo de impedimento en ese sentido. Eh, Claro. no recuerdo ahora mismo 100%. Es que sí me suena que en alguna vez sí que han celebrado elecciones. De hecho, acaban de celebrar elecciones locales.
Es verdad que no tiene la misma importancia, Sí, pero acaban de celebrar elecciones locales el pasado domingo. Y no habría ningún tipo de impedimento por ley para que se celebraran elecciones generales en caso de que, digamos, lo votara así el ANESET, que es como se tiene que hacer un adelanto electoral en Israel. No lo puede hacer el primer ministro, sino que lo hace el propio Parlamento. de todos modos, ya digo, no se trata tanto de la cuestión legal, lo que hemos estado debatiendo es la conveniencia de realizar esas elecciones a nivel político para los distintos sectores, tanto para unos como para otros, que son bastante diferentes. Pero bueno, efectivamente poderse se pueden hacer. Vale, teníamos también alguna pregunta más por aquí, chicos. Vamos a ver. Pues mira, esto es interesante. Poner sobre la mesa Misco, no sé si queréis entrar un poco en esta conversación, si se quiere, que en qué difiere con el caso de Ucrania. Entiendo que se refiere a la cuestión de las elecciones. Ya sí, es decir, en Ucrania hay una ley marcial encima de la mesa. Entonces, por lo tanto, se permite la suspensión de elecciones. En Ujú. Israel, ahora mismo no se ha declarado ley marcial. Lo que hay es una movilización militar y una operación militar de igual modo. Es decir, no es una declaración de guerra porque no hay un país con el que estén en guerra como tal. Es decir, no es como, digamos, la guerra de Yom Kippur Claro. o la guerra de los 6 días. Entonces no También es la misma situación en ese sentido. podemos añadir que Ucrania tiene una complicación gigantesca añadida que hay que tener en cuenta, que es la logística. Ucrania ahora mismo tiene unas dificultades enormes por mantener económicamente el Estado, por llegar a todos los puntos del territorio, y tiene cinco oblasts, bueno, 6 si contamos ese pequeño territorio de Kharkov, parcialmente ocupados por otro Estado. Entonces, esas elecciones no se pueden realizar en normalidad, además de que 8 millones de refugiados en el exterior, mientras que Israel controla todo el territorio en el que quiere realizar elecciones. Hay algunas localidades evacuadas, hay algunas localidades que pueden estar bajo fuego de sus rivales, efectivamente, pero es mucho más viable la logística en Israel, infinitamente más viable, bajo mi punto de vista. Sí. Vale, teníamos también por aquí. ¿Habéis el mapa de No entiendo la pregunta. No, eso es de Rusia y Ucrania. Sí, sí, ya, por eso, pero no termino de Sí, entender. lo habremos comentado, lo Creo que habremos sí, sí. hablado. No, Para otro hoy día. hemos hecho Oriente Medio, básicamente. Para otro día. Vale, tenemos por aquí, vamos a ver, voy un poquito hacia arriba. Y si no... ¿Hasta qué punto, dice Arane Luna, que renovó hace un ratito su sub, hasta qué punto están vigiladas las fronteras con Egipto? Vigiladas, entiendo que por Israel. Me imagino Quiero que decir, sí. el control de la frontera con Egipto la tiene Israel. Por mucho que sea Rafah, la frontera con Gaza, quien decide desde el principio ya, los bombardeos que se han dado sobre camiones y convoyes de ayuda humanitaria es Israel. Entonces, vigilancia completa. De hecho, ahí Sí. ahora se está decidiendo hasta qué punto se va a permitir o no que haya una limpieza étnica por expulsión de palestinos. Esto a Israel, algunos de sus ministros lo han declarado abiertamente que les encantaría. Esto ya depende un poquito más de hasta cuánto quiera ceder Egipto, pero ahí Gaza poco tiene que decir. Sí, esto funciona así por el acuerdo del corredor de Filadelfia, que es el corredor que hay justamente ahí la frontera entre Egipto y Gaza, en Rafah. Y básicamente por esos acuerdos Israel tiene el práctico control. Ahora mismo también el total, porque es un control ya físico en cuanto al despliegue militar práctico. Mientras que, pues eso, antes sí que Egipto pues tenía ese control físico, pero ahora mismo ya está el ejército israelí eh, alrededor y por lo tanto tiene toda la potestad bajo los acuerdos y Egipto de momento pues no se ha decidido a romperlos ni a cambiar su postura. Entonces,
eso queda totalmente bajo la autoridad de Israel, que, por ejemplo, que ayuda humanitaria pase. Si es eso en ese sentido lo que preguntáis. Vale, pues sigo mirando por aquí el chat. No sé si hay alguna pregunta más. Vamos a ver con alguna última pregunta. Mira, pregunta Misco. En cuanto al Líbano, ¿ha habido aumento de las actividades bélicas después de los bombardeos en que se mataron a 2 miembros de Hezbollah? Pues a ver si continúa, la verdad, continúa la crisis en la frontera. No ha cambiado de momento la naturaleza de lo que viene a ser un conflicto de intensidad media, que aún no se ha abierto a un conflicto en el cual que haya pues un enfrentamiento entre los dos ejércitos, entre Hezbollah y Israel a gran escala. Pero la situación sigue sin resolverse, es decir, sigue sin llegar a un punto en el cual se pueda conseguir eh, resolver y cambiar un poco la dinámica, ¿no? Porque al final eso pasa por Gaza y por lo tanto todo indica que la posibilidad de una invasión sigue totalmente encima de la mesa. Y ahora mismo es una cuestión más de consideraciones tanto políticas como también en parte técnicas o militares, porque no hay suficientes tropas aún ahí debido a la necesidad de concentrarse en Gaza. Por eso también la importancia del servicio militar obligatorio para los Haredi, y por eso es tan central. Porque realmente Israel lo que ve es que no puede permitirse tener a una parte de población tan grande sin que forme parte del servicio militar obligatorio.